Perfecto. Muy bien, pues muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra sesión de los lunes de Journal Club. Y pues el día de hoy quiero primero darle las gracias y darle la bienvenida a primero una gran amiga, gran persona y bueno, pues me tocó parte de trabajar con ella durante su formación y siempre pues siempre preocupada y siempre a la vanguardia por este tema del manejo posoperatorio en las cardiopatías congénitas. La doctora Ilse Romero Uribe, ella es pediatra, intensivista pediatra y posteriormente hizo medicina crítica cardiovascular pediátrica en el Hospital Infantil de México. Y bueno, pues el día de hoy nos va a presentar este tema que por el título suena muy interesante. Recursos terapéuticos para el choque postcardiotomía. Ilse, gracias por estar con nosotros aquí, bienvenida y bueno, pues la palabra es tuya. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la presentación y obviamente gracias por la invitación. Como siempre, para mí es un honor estar aquí presente con ustedes haciendo breves revisiones, ¿verdad? Sobre las propuestas y actualizarnos siempre como todos los lunes. Bueno, el día de hoy les comentaba Charlie atinadamente que buscamos en esta ocasión recursos terapéuticos para el choque postcardiomiotomía. Entonces, vamos el día de hoy a revisar un poco, pues, en el contexto del temario de introducción a qué estamos hablando el síndrome de postcuartomía y qué opciones tenemos. Obviamente, el ECMO surge aquí como una opción altamente eficiente en el sentido de que, pues, cuando se tiene disponible es una gran herramienta y cuando no se tiene, bueno, hay que buscar otras opciones o otros recursos terapéuticos que sin duda pueden hacer la diferencia en nuestros pacientes, ¿verdad? Sobre todo a corto plazo. Y por último, eh, hay unas breves conclusiones que a llevarnos a casa, ¿verdad? Entonces, como el síndrome de postcardiotomía, lo que engloba en esta ocasión y para fines prácticos en esta pues charla, son todos aquellos entidades como el falla a la salida de bomba, el síndrome bajo gasto postquirúrgico, que sabemos que, o post salida de bomba, que se regularmente entre las 6 y las 18 horas del postquirúrgico, prácticamente inmediato, o esta disfunción ventricular posoperatoria que ya es de forma tardía y o también se incluyen para fines didácticos el ECPR, ¿verdad? Que es ya el paro cardíaco y pues la asistencia como tal de esta. Entonces, el ECMO, como les comentaba, pues es una opción que hoy por hoy es bastante buena y que es una herramienta que si la tenemos que usarla, ¿verdad? Prácticamente sería nuestra primera línea de manejo para este tipo de pacientes, sobre todo aquellos que pues no han salido de bomba exitosamente, que no sostienen un gasto efectivo o que a la salida y a las 6 horas presentan un choque cardiogénico, como es el paciente que tuvimos más o menos en marzo del 2025. Si ustedes observan, estas fueran sus signos vitales, ¿verdad? La salida de bomba, por lo cual se colocó en ECMO veno-arterial de forma central. Ella estuvo alrededor de 190 horas conectadas, que corresponde aproximadamente a 8 días del posquirúrgico. La sobrevida mundial reportada de la ELSO para estos pacientes es alrededor del 55% y en Latinoamérica precisamente un 58%. Como este y algunos otros casos, bueno, pues son exitosos. Aquí les presento a mi amiga Kima, como 2 meses después de irse a casa, recuperada, obviamente con complicaciones, porque obviamente, como ustedes saben, la terapia ECMO, pues es una herramienta más, pero también aumenta días de estancia, consumos y muchas otras comorbilidades que hay que asumir, ¿verdad? Pero que al final es una herramienta que si la tenemos podemos utilizar. Y la revisión en este sentido del ECMO, pues bueno, vamos a ver qué tan bien o qué tan mal nos va con estos pacientes a una mortalidad a corto plazo. En este estudio se utiliza, que es un metaanálisis, pues se incluyeron pacientes con enfermedades cardíacas, algunas de ellas posquirúrgicas y otra de etiología como miocarditis fulminante. Este metaanálisis incluyó 1,736 pacientes
y se hicieron análisis por subgrupos. Em, la mortalidad general de, de este metaanálisis, mortalidad a corto plazo, ellos lo refieren como en los primeros 30 días de hospitalización y no como al alta, como generalmente se maneja en la ELSO, pero bueno, ellos refieren a una mortalidad del 45.6%, que es muy similar a la sobrevida que reporta la ELSO. Eh, Más o menos los pacientes estuvieron en totalidad más o menos hasta 5.6 días en este soporte. Los días de estancia en la UCI alrededor de 30, días totales ya de hospitalización 45. Y en la correlación o en la meta regresión que se hicieron, los pacientes que tenían a bien ser hombres, ¿verdad? O que tenían peso bajo o edad más pequeña, se asociaba con una mortalidad mayor, así como otros pacientes que tenían ya una lesión renal preexistente o que la canulación fue central. En la primera parte de la tabla que les presento, pues lo hicieron como por tiempo de análisis de colocación de ECMO, porque recordemos que ha habido otras mejoras del ECMO, obviamente, en cuanto a circuitos, en cuanto a recubrimientos, en cuanto a consolas, en cuanto a muchas otras cosas. Sin embargo, pues no salió estadísticamente significativo ni tampoco el análisis por región, es decir, por país o por entidades, ¿verdad? En cuanto al análisis de la enfermedad primaria, las cardiopatías congénitas, que es la que aparece en este rubro, fueron alrededor de 51.5% versus el 21.6% de las miocarditis fulminantes. Sin embargo, bueno, estos pacientes de la miocarditis fulminante, ellos refieren que tienen una mejor sobrevida incluso que los pacientes con cardiopatías congénitas, porque obviamente pues eran pacientes que podían con otras alternativas, además del ECMO, mejorar o volver a a la recuperación, ¿verdad? Recordemos que el ECMO puede ser un puente a recuperación, un puente a trasplante, un puente a terapia de soporte de otro tipo de larga estancia, ¿verdad? Pero bueno, en general, de los siguientes parámetros que midieron, casi todos fueron adecuadamente destetados de ECMO, alrededor del 66%. La duración, como les decía, correspondía a 136 horas, que si lo sacamos en días son 5.6, y las estancias en UCI y en hospitalización, ¿verdad? Esto es muy similar a los que se reporta en general en la ELSO, y la incidencia de que mayores complicaciones, pues como todos sabemos, de sangrado y lesión renal. Y en el análisis de la metaregresión, como les decía, pues lo que salió como asociación negativa, pues es el que sean hombres, el que tengan peso menor o que tengan ya una canulación central, que será esta imagen, o la incidencia de daño renal preexistente o durante el tratamiento. Ahora, otro artículo o otro metaanálisis que se acerca del uso de esta terapia de ECMO con pacientes que tuvieron una corrección de cardiopatía congénita. Este es uno más extenso, desde 1990 al 2020 se incluyeron 3.585 pacientes. De estas, las indicaciones para colocarlo en ECMO fueron bajo gasto, también hipertensión arterial pulmonar, lesiones residuales, que fue la menor, y algunos en ICPIA, que sería como la parte de disfunción ventricular. También incluyeron pacientes con fisiología univentricular y biventricular, y se hicieron como las evaluaciones o el análisis por subgrupos. En general, de la tabla que les pongo al ladito, todos los pacientes que eran neonatos, por ejemplo el 59%, o eran menores de 5 kilos, o tenían hipertensión arterial pulmonar y o lesión renal, fueron donde hubo grupos con mayor mortalidad. Sin embargo, de estas no fueron significativamente estadísticas, pero sí es de notar que la lesión renal y la fisiología univentricular en la metaregresión son las que tienen significancia estadística, es decir, que ya por sí tener una fisiología univentricular o una lesión renal preexistente, pues es un factor de riesgo independiente para mortalidad, que es lo más importante. Y la media más o menos de colocación del ECMO fueron 6 horas.
Entonces, esto sería bastante interesante porque prácticamente todos los pacientes que son neonatos son de los que más tienen fisiología o que se corrigen en el periodo neonatal, pues son fisiologías críticas y como vemos son las que mayor riesgo tienen de mortalidad y pues obviamente de requerir esta terapia ECMO, ¿verdad? Aquí les pongo la metaregresión, como les decía, solamente la fisiología univentricular y la lesión renal es la que son significativamente estadísticas. Ahora les pongo son dos artículos, estos son de adultos, pero me es muy importante el dato aquí porque no hay como tal un análisis o un metaanálisis o a una corte de pacientes donde qué canulación es mejor en pacientes hablando propiamente de cirugías cardíacas y la canulación central o la periférica. Como vimos anteriormente, obviamente refieren que la canulación central pues conlleva más comorbilidades, entre ellas pues sangrado, lesión renal, lesiones neurológicas, que es de lo más preocupante. Y en este caso, estos estudios, les presento dos, donde se ve que la canulación periférica, pese a que implica a veces que dejar el tórax abierto o que pues haya riesgo de algunas otras complicaciones postquirúrgicas, se prefiere la canulación periférica versus la central. En este caso es el reporte de la ELSO. Es un análisis de registro desde el 2010 al 2018 y en este se incluyen 7.185 pacientes. Es un estudio multicéntrico, obviamente. Y de estos, todo se logra el destete más o menos una proporción del 56.4%. La sobrevida al alta hospitalaria es del 41, por debajo de la que se reporta en la ESO, digamos, en los últimos 5 años. Pero aquí ya lo que llama la atención, y es la imagen que les pongo aquí, la figura 3 al lado derecho, es que por tasa de propensión igualada, la mortalidad de la canulación periférica es de un 48% versus un 67.3%. Es decir, probablemente hasta un tercio más de los pacientes que se quedan con la canulación central, con lo que yo hago en quirófano y lo paso esas canulaciones a la bomba de circulación, quizá esos tienen mayores riesgos de mortalidad, como les pongo aquí, y también como tasas de complicación. Las complicaciones, ellos les vuelvo a mencionar, los que colocan son lesión neurológica, renal y sangrados. Este otro estudio también habla acerca de la comparación pues, de la canulación central versus la periférica. También es un metaanálisis del 2010 al 2018, se incluyeron 781 pacientes y en estos resultados, pues generalmente se canuló periférica un 68.6%. El resto fueron centrales. Las indicaciones, 48% bajo gasto post-bomba y el 38% falla la salida de bomba. Y bueno, aquí sí vemos en la canulación central, la mortalidad tiene un riesgo relativo de 1.5 veces más que la canulación central, que la canulación periférica, perdón, con un índice de confianza del 95%, y las complicaciones, tanto la reoperación como la transfusión masiva por los sangrados, pues 2.4 veces más. Las reoperaciones generalmente eran por sangrado masivo y por tamponados. También en esta imagen que les pongo, pues disminuye la mortalidad con una P significativa, así como el requerimiento de hemoderivados y los sangrados, como les decía, ¿verdad? Ahora, lo importante aquí también es que, por ejemplo, si en mi centro no tengo disponible el ECMO, ¿verdad? Todo el tiempo, o tengo equipo limitado, o incluso como nuestro en nuestro centro, que el ECMO no incluimos fisiologías univentriculares, obviamente por la limitación de recursos y por el pronóstico, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras opciones terapéuticas tengo disponibles si yo ya tengo un paciente que tiene bajo gasto y pues no tengo disponible este soporte, ¿verdad? Bueno, les presento algunos artículos que me parecieron bastante buenos.
El primero de ellos es la disminución del síndrome de bajo gasto en pacientes neonatos después de una cirugía de cardio. En infusión usaron la hidrocortisona. Es un estudio aleatorizado, controlado, doble ciego. Fueron 40 pacientes con cardiopatías congénitas que se corrigieron en bomba. Hicieron dos grupos, los aleatorizaron y 19 fueron de hidrocortisona, 21 fue placebo. La dosis de hidrocortisona les daban un bolo inicial de 50 miligramos por metro cuadrado de superficie y después mantenían esta misma cantidad, pero en infusión durante 5 días. Más o menos los pacientes tenían entre 35 y 43 días de vida y la primera dosis que yo les mencionaba era en sala de operaciones y después continuaban la infusión postquirúrgica. Aquí solo cabe aclarar que todos, independientemente del grupo, recibieron como el protocolo obviamente en quirófano, tanto del uso de metilprednisolona en bomba como el inicio temprano de migrinona, ¿verdad? Transquirúrgica. Entonces, los resultados que se obtuvieron fue que el grupo de hidrocortisona desarrolló bajo gasto cardíaco en 26% versus un 57% de aquel grupo placebo con una P significativa de 0.046. Eh, Igualmente, la hidrocortisona también disminuyó los niveles de delta de CO2 y el lactato sérico a las 48 horas, que fueron importante que si ustedes observan en la tabla inferior, la mortalidad de la hidrocortisona o del grupo de hidrocortisona realmente fue 0 contra 3% de los placebos. Sin embargo, la P no fue significativamente estadística. En lo que sí podemos hablar que fueron estadísticamente significativos es que, por ejemplo, en el grupo de hidrocortisona, el uso de inotrópicos en esta curva de Kaplan pues se observa cómo prácticamente a las 50 horas ya no teníamos inotrópico versus aquellos pacientes que tenían placebo, que prácticamente hasta 150 horas después continuaban con esta terapéutica, o sea, casi 4 o 5 días después. Y también otra cosa importante, que el hidrocortisona mejoraba el gasto urinario, obviamente porque mejoraba digamos que la función miocárdica en general y permitía tener balances a las 48 horas negativos sobre el grupo placebo, que para nosotros, siendo UCI, pues es súper importante mantener estos balances y esta cantidad de diuresis, ¿verdad? Para en el postquirúrgico. El resto de los balances, o sea, el resto de la evaluación, digamos, días de estancia, días de UCI y todo lo demás, no, obviamente no fue significativamente estadístico, aunque se analizó también. Ahora, el reemplazo o del tratamiento con hormona tiroidea en pacientes postquirúrgicos, igual este es un estudio de metaanálisis, se incluyeron 711 pacientes y igualmente fueron dos grupos, una de hormona tiroidea, que una dosis variable, ahí sí fueron varios estudios los que se incluyeron y incluso algunas eran intravenosa, otras eran vía oral, dependiendo la disponibilidad y la tolerancia enteral. La dosis varió de 0.4 microgramos por kilo hasta 5 microgramos por kilo, que es la dosis de reemplazo, y la hicieron versus placebo. Prácticamente no disminuyó días de estancia hospitalaria, ventilación o mortalidad, como es la imagen que está inferior. Y sin embargo, lo que sí disminuyó en las primeras 24 horas prácticamente fue el score aminérgico en estos pacientes que se les administró hormona tiroidea. Ellos referían que la hormona tiroidea se administraba prácticamente las primeras 24 a 48 horas y se tomaban obviamente después de este tratamiento, si requerían o no continuar con el soporte, ¿verdad? Todos estos eran eutiroideos, pacientes eutiroideos previos a su ingreso, es decir, nadie tenía ya enfermedad tiroidea o hipotiroidea. Eh, y prácticamente es esta disminución del score lo que apoya como el uso de esta hormona, ¿verdad?
Ahora, patrones y determinantes del cambio de los niveles de cortisol y de hormonas tiroideas, pues hicieron en esta facultad de medicina como un análisis de qué tanto se influían estos niveles de cortisol y de hormonas tiroideas durante el posquirúrgico y los compararon en riesgo quirúrgico. Les toman como un RAX menor de 3 de bajo riesgo y un RAX mayor a 3 de alto riesgo quirúrgico. Entonces, esta corte más o menos fue del 2017 al 2018, incluyeron 46 pacientes. En ellos midieron niveles de cortisol y hormonas tiroideas tanto en el preoperatorio como a las 24, 48 y 72 horas del postquirúrgico e intentaron hacer una interrelación contra el impacto del RAX y estos niveles séricos, tanto de cortisol como hormonas tiroideas. La mayoría de ellos tenía un RAC 3 y todos tenían tratamiento previo a la postquirúrgico o al quirúrgico con YECA o con digoxina. En el posquirúrgico inmediato, más o menos, todos se veían que tenía una disminución de los niveles de TSH y T3 en las primeras horas, prácticamente a las 24, a las 90, 72 horas, perdón, el 90% de los pacientes volvían a sus niveles basales. Sin embargo, los pacientes que tenían fisiología univentricular o un RAC mayor a 3 tardaban más en que la TSH se mejorara en las 72 horas postquirúrgicas versus los pacientes con menor estratus o menor riesgo del postquirúrgico. Y si ustedes ven, en las primeras horas, las 24 horas prácticamente, el descenso de las hormonas tiroideas es bien evidente y el ascenso del cortisol prácticamente se duplica en el postquirúrgico. Las primeras mediciones son las preoperatorias y después a las 24, 48 y 72. Y lo que venía en este artículo es que pensar en los reemplazos hormonales cuando hay pacientes que son mayor de RAC3 y fisiologías obviamente univentriculares, independientemente de que si tenían síndrome de Down o algunas otras comorbilidades, podría ser de gran ayuda para mejorar también el posquirúrgico de estos pacientes. Bueno, y otro de los artículos que me parecieron interesantes fue el uso de infusiones de calcio en pacientes que tenían bajo gasto cardíaco igualmente. En este estudio fue una revisión de casos, fue retrospectivo en el hospital de Cincinnati, fue unicéntrico, e incluían pacientes que habían tenido choque cardiogénico tanto de forma postquirúrgica como por otra complicación, aunque todos tenían cardiopatías congénitas, es decir, por alguna descompensación aguda de la cardiopatía. Incluyeron 68 pacientes, desde recién nacidos hasta 17 años, y los subdividieron por grupos en neonatos, infantes y, pues digamos que niños, ¿verdad? Todos los que se incluyeron tenían bajo gasto cardíaco, pues les decía yo que el 56% correspondía a postquirúrgico. Usaban la infusión de cloruro de calcio de a 5 a 10 miligramos por kilo hora, aproximadamente en los primeros 7 días, dependía mucho del estado hemodinámico, y hacían mediciones de marcadores al inicio de la terapéutica, a las 2 horas y a las 6 horas. Las variables que medían era presión media, saturación venosa central, frecuencia cardíaca, el uso de NIRS, el lactato, el score aminérgico, y lo que pudiéramos evidenciar de resultados en esto fue más o menos en esta primera tabla. Lo que les vemos son las características de la población. Prácticamente la mayoría de la población corresponde a fisiología biventricular, tanto digamos que en el total de la población como por subgrupos. La duración de la infusión es de calcio, alrededor de 7 días en promedios todos, y independientemente de esto, todos los pacientes o la gran mayoría iniciaron con calcios ionizados por rangos normales, es decir, que no tenían una
hipocalcemia, ¿verdad? Entonces, y la mayoría se inició el tratamiento cuando tenían por lo menos un inotrópico. La disminución de del lactato y la diferencia arteriovenosa fue de las variables que más fueron evidentes en ambas fisiologías, tanto biventricular como univentricular, que es lo que les presento en esta tabla. Prácticamente la diferencia arteriovenosa y lactato, así como el NIRS, tuvieron una mejoría tanto en disminución del lactato y de la diferencia. Si ustedes ven, el 12 es bastante de diferencia arteriovenosa y un incremento del NIRS, del NIRS cerebral de 5.5 puntitos, ¿verdad? Igual los dividieron como los no quirúrgicos y los quirúrgicos a las 6 horas y ahí observaron que también la diferencia arteriovenosa era mayor, con una P significativa y el lactato también había disminuido. Tanto en fisiología univentricular como biventricular fueron donde se observaban también la disminución de esto del lactato, pero si ustedes ven, en la fisiología univentricular mejoraba bastante la presión tanto sistólica, diastólica como la media, así como en los pacientes que no estaban en el postquirúrgico, sino que eran una alteración en agudo o una descompensación aguda de la patología cardiovascular. Entonces parece ser que es una herramienta que podría ayudarnos o que tuvo un impacto positivo en estos pacientes. Y bueno, a manera de conclusiones, les quiero hablar, todos los pacientes son distintos y en todos los pacientes nos vamos a llevar algún conocimiento distinto, un manejo distinto y siempre tratar de adaptar, perdón, los protocolos que tenemos a la disponibilidad de los insumos de nuestros centros cardiovasculares, ¿verdad? Es evidente que no tenemos todos en todos lados y siempre hay que adaptarnos o tratar de sacar el mejor provecho con las herramientas que tenemos. Les puse todas estas revisiones, sin incluir obviamente lo que ya conocemos, ¿verdad? El levosimendan, la milrinona en el transquirúrgico, el uso de dexmedetomidina, si ya tengo síndrome de preexcitación para que disminuya el falot, porque esos sabemos que son ampliamente ya recomendados, pero sí algunas otras opciones terapéuticas que a veces nos queda la duda, era lo que les quería traer y obviamente pues siempre nos invita a la investigación, ¿verdad? Realizar investigaciones porque al final siempre hay pocos datos en pediatría, siempre nos falta algo más por descubrir, por hacer, por incursionar y por que a veces lo hacemos en nuestros centros, en la mayoría hacemos muchas cosas, pero a veces poco escribimos. Entonces siempre pues está una invitación a que se haga investigación. Y pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. De mi parte, pues les agradezco obviamente su tiempo y el estar escuchando la plática y esta oportunidad nuevamente al Journey. Muchas gracias. Muchas gracias, Ilse. La verdad es que nos diste un paseo muy interesante por estas estrategias. Yo sí, digo, primero un comentario acerca de el tema ECMO y canulación. Creo que hoy por hoy el hecho de tener canulaciones percutáneas, incluso en estos ECMOs poscardiotomías en los que tratamos de cerrar el pecho y poner las cánulas o sacar las cánulas por el cuello, eso ayuda mucho, como bien dijiste, a todas las comorbilidades. Creo que eso sí tratamos ya cada vez de hacer más, evidentemente en aquellos pacientes que no tienen todavía o que llegan en choque cardiogénico pre a la cirugía, hacemos o tratar de hacer canulaciones percutáneas incluso en pacientes a lo mejor un poco más grandes y eso definitivamente sí ayuda. Y de las otras dos opciones que presentaste, yo tengo dos preguntas. La primera, hace, no sé, 6, 8 años, yo había precisamente este artículo del manejo de hidrocortisona en infusión. La verdad es que a mí me encantó y lo propusimos en algún momento, pero veo que hay algunos centros, y no sé, creo que a ti te tocó todavía el uso de estos medicamentos en bolos. ¿Existe algún cambio o alguna diferencia en cuanto al uso del esteroide en infusión o en bolos? Y dos, el tema de las hormonas tiroideas, creo que alguna vez hicimos una revisión ya hace tiempo también en el journal acerca de esta terapéutica. Parece que en la edad neonatal es donde más impacto puede tener. ¿Existe ya experiencia en niños más grandes fuera de la edad neonatal? Serían mis dos preguntas.
Gracias, Charlie. Fíjate que de la hidrocortisona en infusión versus en bolos, en general, no hablando de cardiología, sino hablando de choque refractario, que es para lo que en realidad lo manejamos los intensivistas, que seguimos viendo igual aparte de cardiopatías complejas, pues el choque séptico, que es de lo que más se ha descrito, no hay una diferencia significativa ni en mortalidad, ni en días de ventilación, ni en nada entre la infusión de esteroide contra los bolos de esteroide. Son cuestión de escuela, de quién nos gusta o cómo estamos acostumbrados a utilizar, pero al momento no hay una diferencia. Sin embargo, sí la dosis, por ejemplo, ahí sí ha visto revisiones que antes poníamos a 100 miligramos metro cuadrado de superficie de dosis de estrés y hoy por hoy se prefiere 50 miligramos por metro cuadrado porque es cuestión también pues de que los efectos adversos de estas hidrocortisonas o de estos esteroides también es un impacto a veces negativo, sobre todo en pacientes neonatos, ¿verdad? Que son de los que más hacen choques refractarios, o en el periodo lactante también, que se comportan muy similar a un neonatito. Y la otra cuestión de las hormonas tiroideas, fíjate que en los que encontré en su mayoría incluyen pacientes en el periodo neonatal, pero en hay otro que ya no lo puse aquí, pero prácticamente incluía pacientes tanto lactantes como periodo neonatal, donde se le administraba la dosis prequirúrgica independientemente del valor de TSH y de T3 y lo hacían a 5 microgramos por kilo. Sin embargo, es un estudio pequeño que incluía solo 40 pacientes y por eso no lo puse, pero ellos también referían una buena resultado en pacientes en el periodo no neonatal, sino lactante e infante temprano, no mayor de 12 años, eso sí colocan. Entonces, creo que pues es una buena herramienta. Finalmente, habrá que siempre protocolizar más, pero bueno, sí también lo mencionaban como una buena opción terapéutica. Buenísimo, muchísimas gracias, Ilse. Pues no sé si tengan alguna pregunta, comentario a la doctora Ilse. Pues muy bien, y se parece que no tenemos más preguntas. De cualquier manera, bueno, recuerden que estas sesiones las grabamos y las compartimos por ahí en las plataformas de YouTube, de Facebook. Pues algo con lo que quieras terminar tu charla de hoy. No, pues simplemente agradecerles el tiempo que se tomaron y la otra es de que invitarlos siempre a que sigamos investigando, a seguir publicando, porque les digo, les repito, nosotros al menos usamos siempre infusiones de cloro, pero nunca hemos publicado nada al respecto y creo que es lo que nos falta siempre, ¿no? Que tenemos esa mala costumbre de no escribir lo que hacemos y a veces llevamos años y dicen, no, pues ya la hago, pero nunca lo escribimos y sobre todo, pues creo que es una gran área de oportunidad para todos los que estamos aquí, en que no solo nos quedemos con esto, sino pues seguir adelante. Fíjate que justamente estoy viendo la pregunta de Samantha. Nosotros solo contamos con cloruro de calcio cuando nos lo dona anestesio, porque también ya hay una investigación, obviamente, que el cloruro de calcio es mejor que el gluconato de calcio, ¿verdad? O sea, 100% por las capacidades farmacológicas del cloruro de calcio y la farmacodinamia y farmacocinética. Pero si no tenemos, nosotros también ocupamos calcio o gluconato de calcio, las mismas dosis generalmente que las que usan para el cloruro de calcio y hemos tenido también adecuados resultados. Como tal, no lo encontré en una investigación, lo busqué intencionadamente porque nosotros lo hacemos, pero bueno, creo que es una buena herramienta también a utilizar y a describir. Buenísimo. Bueno, pues te mandan muchas felicitaciones por aquí el doctor Bolio, la doctora Maribel, María Lorena, y pues la verdad es que siempre, digo, te agradezco mucho porque siempre estás dispuesta, siempre, como dices, a la vanguardia, siempre buscando este tipo de opciones. Y pues también felicidades por el trabajo que están haciendo ustedes por allá. Me he enterado por ahí de esos casos que han tenido en soporte y pues esa es la manera, Ilse, que sigan adelante. Saludos a Jorge también por allá y pues muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en el Journal Club.
Y bueno, nada más para concluir, la próxima semana, seguimos con nuestra programación y la próxima semana está por presentar, ahora les digo un segundito. Listo. Está la doctora Marijose Pagán, por supuesto, anestesióloga pediatra de cardio en la ciudad de Puebla. Ya nos hará llegar por ahí el tema. Ilse, te agradezco nuevamente a toda la presentación del día de hoy. Agradezco a todos estar conectados un lunes más y nos vemos la siguiente. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias, Ilse. Gracias, buenas noches. Bye. Bye Gracias bye. a todos.